Buenos días compañeros, soy Mariely Castro Hernández y yo les voy a hablar sobre lo que es la salud sexual en la adolescencia. La adolescencia. Según la OMS, el término adolescente hace referencia a aquellas personas entre 10 y 19 años, mientras que el término joven se refiere a las personas entre 15 y 24 años, entonces es personas ya mayores. En la adolescencia es un periodo de transición físico y psicológico, también emocional y social, en el que se completa la construcción de la personalidad y en el que el joven busca crear su propia identidad mediante la elaboración de nuevos terrenos, incluido el universo sexual. El derecho a la sexualidad y a la reproducción. Todas las personas tenemos derecho a ejercer libremente el control sobre nuestra sexualidad, reproducción y sin sufrir ningún tipo de discriminación ni violencia. Esto incluye acceder a información y servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de contracepción. Elegir si deseo casarme, cuándo y con quién. Decidir si quiero tener hijos y cuánto, lo cual incluye poder interrumpir un embarazo no deseado. Vivir libremente sin violencia y prácticas que buscan dominar mi cuerpo y mi sexualidad, como la violencia sexual, la mutilación genital y los matrimonios forzados. El problema con los derechos sexuales y reproductivos. En todo el mundo, a millones de personas se les impide ejercer sus derechos sexuales y reproductivos, o son perseguidos si se atreven a ejercerlos, porque en algunas comunidades está mal visto poner activa tu sexualidad. Numerosos gobiernos, grupos religiosos, líderes políticos o incluso personas cercanas intentan dictar con quién podemos besar o con quién debemos compartir nuestra sexualidad. La falta de control sobre nuestro propio cuerpo y la sexualidad tiene un tremendo impacto, especialmente en la vida de las mujeres y las niñas, pero también se ceba con las personas gays, lesbianas, transgéneros, bisexuales o intrasexuales. Algunas conductas de riesgo en la adolescencia son, tal como los adolescentes con una actividad sexual precoz, pueden asociarse con conductas de riesgo como el consumo de drogas y alcohol, la prostitución o el abandono escolar, entre otros. No obstante, ningún estudio parece establecer un vínculo entre la sexualidad y este tipo de conductas, pero normalmente se asocian. Los factores determinantes pertenecen en su mayoría al contexto familiar y ambiental y a las malas compañías. Sin embargo, el hecho de mantener relaciones sexuales sin protección o con diferentes personas que comparten ciertos riesgos graves y pueden darnos como consecuencias como ciertas enfermedades de transmisión sexual como la sífilis, la gorronea o incluso el VIH, que es muy peligroso. Según la OMS, cerca de 15 millones de adolescentes son padres cada año y eso ni siquiera llegando a la mayoría de edad. El embarazo en la adolescencia. Las causas principales de la adolescencia y el embarazo a temprana edad pues son las relaciones sexuales sin el uso de anticonceptivos o el uso erróneo de estos mismos, ya que no reciben la educación suficiente por parte de sus familiares o instancias o no tienen conocimiento de esto. Y también el matrimonio adolescente, de que es un rol tradicional de algunas sociedades donde se entrega a la mujer desde muy temprana edad. La educación sexual trabaja en los siguientes escenarios para evitar embarazos adolescentes. Advierte de los peligros del consumo de drogas y bebidas alcohólicas. Presión social e idealización del embarazo en la adolescencia como forma de lograr aceptación en círculos cercanos, amigos, compañeros de clase principalmente. Falta de información y difícil acceso a una buena educación, así como la desorientación y el rechazo de la sociedad. Es importante conocer los riesgos que se puede tener en un embarazo a temprana edad.
desde que la madre puede morir hasta pues la pobreza, cosas más psicológicas como el abandono del bebé, el abandono de los estudios, el trauma por el aborto provocado o espontáneo, porque es muy probable ya que su cuerpo de una mujer adolescente no está preparado para soportar un embarazo. La educación sexual en la adolescencia. Los anticonceptivos y el aborto. Los métodos anticonceptivos son aquellos métodos que impiden a través de un método físico, una barrera, que se pase o rebase el espermatozoide y llegue al óvulo. Una de las grandes ventajas de ese tipo de métodos es que además que impiden el contagio de infecciones de transmisión sexual, tales como la gonorrea, sida y sífilis, entre otras, se pueden clasificar en estos 6 tipos de barrera: hormonales, intrauterinos, naturales, permanentes y de emergencia, pero es importante remarcar que no es un método anticonceptivo el de emergencia. Los métodos de barrera. El preservativo es una funda de látex que se coloca en el pene erecto y retiene el semen evitando que alcance el óvulo. Los espermicidas vaginales son agentes químicos en forma de jaleas como cremas o espumas que se colocan en la vagina antes de mantener relaciones sexuales. Actúan como bloqueadores mecánicos del cuello y destruyen los espermatozoides. El diafragma. Dispositivo semiesférico de goma que se coloca en la vagina y produce la obstrucción del canal cervical, evitando el paso de los espermatozoides. Se utiliza en la combinación con los spermicidas. Esponjas vaginales, hechas a base de polietileno, que consiste en un espermicida que se coloca en la vagina cubriendo el cervix y obstruye el orificio cervical externo y absorbe todos los espermatozoides, evitando que pasen al óvulo. El anillo vaginal es un método hormonal de barrera que se compone de un anillo plástico flexible y transparente. Este libera lentamente por 21 días etonoestradiol y etinestradiol, que son espermicidas para el momento del acto. Métodos hormonales. Son los métodos anticonceptivos basados en el uso de hormonas sexuales femeninas, estrógenos y progestanos, cuyo objetivo principal es impedir que se desarrolle la ovulación en la mujer e impedir que se realice la fecundación de métodos hormonales. Se clasifica en anticonceptivos orales, tales como las pastillas o mini pastillas, que son una combinación de estrógeno o progesterona en dosis de que previene la ovulación y reduce los ciclos menstruales. También están los inyectables, que es la administración de estrógenos y o progesterona que evita la ovulación. Se administra generalmente una vez al mes. Los implantes subtérmicos también se colocan en ciertas zonas estratégicas debajo de la piel y liberan una dosis continua de levonorgestrel que inhibe la ovulación. Los métodos intrauterinos. Los dispositivos intrauterinos, como el DIU, son métodos anticonceptivos que se colocan en la cavidad uterina para modificar su ambiente y así evitar el embarazo. Los métodos intrauterinos que se clasifican en inherentes, que actúan por su masa y su conformación como un cuerpo extraño sin mediar alguna sustancia. Los liberadores de iones. Estos son como a la acción del material plástico, unen la de los iones que se libera según su composición, los cuales inhiben la motilidad espermática. También los liberadores de hormonas. Estos tienen incorporados el tallo de la hormona como los progestágenos en forma de microgránulos que se liberan en la cavidad uterina. Tenemos también los que son los métodos naturales. Estos no son 100% efectivos, pero la gente los usa, pero no significa que son efectivos. Los métodos anticonceptivos naturales de control de fertilidad son técnicas que permiten a la pareja
mediante el conocimiento de los procesos asociados a la ovulación y a la adaptación del ejercicio de la sexualidad, evitar la concepción. Los principales métodos naturales son la abstinencia periódica, que es no tener relaciones sexuales en cuanto su periodo de ovulación no esté en su mayor punto. Tenemos también lo que es el calendario de ritmo, que es evitar el coito durante días fértiles del ciclo femenino, basándose en la posibilidad de que la ovulación ocurra en los días 12 a 16. Y tenemos la temperatura basal, que es detectar la ovulación a través de variaciones de la temperatura en curso del ciclo. El método de moco cervical interpreta los cambios cíclicos del moco para determinar la ovulación. Lactancia materna prolongada promueve la liberación de hormonas prolactina, la cual favorece mucho la monorrea a la anovulación y consecuentemente la infertilidad fisiológica. Los métodos permanentes son aquellos quirúrgicos y difícilmente reversibles. Se clasifican básicamente en espinografía, que es la ligadura de trompas de falopio en forma de bilateral, la vasectomía, que es la sección y ligadura de los conductos seminales. Existen píldoras de emergencia o píldoras del día después. Generalmente son pastillas con una dosis más alta a las píldoras anticonceptivas regulares. Estas no son un método de anticoncepción, solo es para casos de emergencia en caso de que no se usó protección o se rompió el preservativo, pero estas no protegen de infecciones de transmisión sexual y su uso continuo puede ser peligroso. Enfermedades de transmisión sexual. Las enfermedades de transmisión sexual son infecciones de transmisión sexual y generalmente se adquieren por el contacto sexual de los órganos, bacterias, virus o parásitos que causan las enfermedades. Se pueden transmitir de una persona a otra por parte de la sangre, semen o fluidos vaginales y otros fluidos corporales. Los síntomas principales de estas son llagas o protuberancias de los genitales en la zona oral o rectal, dolor o ardor al orinar, secreción prominente del pene, flujo vaginal inusual con olor extraño, sangrado vaginal inusual, dolor durante las relaciones sexuales, dolor e inflamación de los ganglios linfáticos, particularmente en la ingle, aunque a veces pueden ser más extendidos, dolor en la parte inferior del abdomen, fiebre, erupción en el tronco, las manos o los pies. Es importante consultar a tu médico en caso de notar alguna de estas situaciones. Obviamente, en caso también de haber tenido relaciones sexuales con alguien que no conozcas o que tengas la sospecha de que te pudo contagiar de algo y tengas alguno de los síntomas siguientes o anteriormente mencionados. Acude a tu médico inmediatamente en estos casos si eres sexualmente activo y podrías haber estado expuesto a una infección de transmisión sexual. Si tienes signos o síntomas de una infección de transmisión sexual, programa una consulta con tu médico en estos casos, cuando consideres comenzar tu vida sexual o cuando tengas 21 años, lo que ocurra primero, mayor de edad, cualquiera de las dos. Antes de comenzar a tener relaciones con una nueva pareja, que es muy importante, ya que es importante conocer su historial de cada uno. Factores de riesgo. Cualquier persona que sea sexualmente activa se arriesga a cierto grado de exposición a una enfermedad de transmisión sexual o a una infección de transmisión sexual. Los factores que pueden aumentar este riesgo son los siguientes: tener relaciones sexuales sin protección, tener contacto sexual con varias parejas, tener antecedentes de infecciones de transmisión sexual, cualquier persona forzada a tener relaciones sexuales o actividad sexual, abuso de alcohol o consumo de drogas
recreativas, inyectarse drogas, hombres que solicitan medicamentos para tratar la disfunción eréctil y ya. Algunas enfermedades de transmisión sexual más comunes es la clamidia, el herpes genital, la gonorrea, el VIH y SIDA, el VPH, que es el virus de papiloma humano, ladillas, sífilis y tricomonasis. Hay enfermedades de transmisión sexual que se pueden transmitir al bebé al momento del nacimiento cuando estas no son curables, tal como el VIH. Transmisión de la madre al bebé. Ciertas infecciones de transmisión sexual como la gonorrea, la clamidia y el VIH pueden transmitirse de madre infectada a su hijo durante el embarazo o el parto. Las infecciones de transmisión sexual en los bebés pueden causar problemas graves, incluso la muerte. Todos los embarazados deben estar sometidos a un examen para detectar estas infecciones y recibir el tratamiento a tiempo. Las complicaciones pueden ser debido a que muchas personas en las primeras etapas de una enfermedad, transmisión sexual o de una infección no tienen síntomas y la detección de una ETS es importante para prevenir complicaciones. Algunas de las posibles complicaciones son las siguientes: dolor pélvico, complicaciones en el embarazo, inflamación ocular, artritis, enfermedad inflamatoria pélvica, esterilidad, cardiopatías y ciertos tipos de cáncer como el cáncer uterino y rectal asociados con el virus de papiloma humano. Prevención. Hay varias maneras de evitar o reducir el riesgo de enfermedades de transmisión sexual. La principal es abstenerse, que es no tener relaciones sexuales, pero pues no es el caso. Entonces también se recomienda el uso de condones y protectores dentales de manera consistente y correcta. La comunicación es muy importante y cuando se tiene una nueva pareja es totalmente normal y respetable el hacerse una prueba para verificar de que ninguno de los dos está contagiado de algo, y es más por el cuidado y el amor de la otra pareja. Y pues estas son mis referencias y pues muchas gracias por su atención.